Emisor Podcasting. El presidente Herrera pone toda su voluntad al servicio del país. Esta semana en Barcelona asistió a la sesión solemne de la Asamblea Legislativa y al desfile de la Guardia Nacional que, con motivo de celebrarse los 44 años de la fundación de las Fuerzas Armadas de Cooperación, se realizaron en Barcelona. Allí mismo inauguró la sede del Palacio de Justicia, primero que se construye en el país, y el nuevo edificio del Seminario de Barcelona, e inspeccionó los trabajos de restauración del Museo Anzoátegui. En Puerto de la Cruz entregó créditos a campesinos y productores de la región, inauguró la nueva sede de la sucursal del Banco Industrial de Venezuela y puso en servicio las ampliaciones realizadas en la planta de... En Venezuela, la inflación de los alimentos durante la cuarentena alcanzó el 671,8%. La traducción a las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca a los ciudadanos. Ir al mercado es sinónimo... No hace mucho, Venezuela estaba a la vanguardia del desarrollo global. En 1950 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial en términos de PIB per cápita. El país se convirtió en una democracia en 1958 y cuando casi toda América Latina fue gobernada por dictadores militares durante la década de 1970, la democracia de Venezuela sobrevivió. Después de la elección de Hugo Chávez en 1999, las instituciones políticas y económicas del país decayeron. Chávez convirtió al gigante energético estatal Petróleos de Venezuela en un instrumento político que destruyó constantemente la industria petrolera mucho antes de que Estados Unidos impusiera sanciones. Nicolás Maduro fue elegido personalmente por Hugo Chávez y de muchas maneras ha continuado por el mismo camino. Venezuela vive asolada por una rápida caída en el nivel de vida, frecuentes protestas callejeras, sanciones paralizantes, presión internacional y el fantasma permanente de un supuesto golpe de Estado. Uno de los grandes enigmas actuales de la política internacional es cómo Maduro puede seguir en el poder. Maduro y su régimen persisten a pesar de las protestas a nivel nacional, el aumento de la presión diplomática regional e internacional y las fuertes sanciones económicas. Soy el emisor Rafael Cavada en un nuevo episodio de Corresponsal por Emisor Podcasting. Para los comentaristas, vaticinar la caída del régimen de Nicolás Maduro, el sucesor personalmente designado por Hugo Chávez, se ha convertido en una práctica tan habitual como cambiarse de calcetines. Pero sus proyecciones se estrellan contra un muro inexpugnable. El error de los análisis que apuntan a su caída inminente estriba en que se centran en la salvaguarda del petróleo y en el férreo carácter autocrático del gobierno. Sin embargo, la industria petrolera venezolana es casi inexistente en este momento y el Estado venezolano no tiene instituciones centralizadas fuertes como las que se encuentran, por ejemplo, en Corea del Norte. Lo que sí hace Maduro es controlar las instituciones clave del Estado venezolano a través del clientelismo, es decir, a través de la obtención de lealtad a cambio de dinero. A pesar de los oficiales que en algún momento u otro habrían estado dispuestos a rebelarse en su contra, su ascendente sobre los militares es fuerte. De un total de entre 100.000 y 200.000 soldados, solo unos 1.000 han desertado. Casi todos optaron por buscar refugio en países extranjeros en lugar de quedarse y trabajar junto a la oposición. Chávez, un ex paracaidista, purgó y politizó en gran medida al ejército venezolano. Se esperaba que los soldados hicieran un juramento de lealtad a su revolución bolivariana y se les animó fuertemente a ejercer su nuevo derecho a votar a favor del partido gobernante. Las y los combatientes del sistema defensivo territorial, en perfecta unión cívico-militar-policial, queremos expresar nuestro absoluto, total e inquebrantable respaldo y solidaridad a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como al capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al general en jefe, Vladimir Padrino López, el alto mando militar poseía aproximadamente 100 generales cuando Chávez asumió el poder, una cifra que se ha disparado a más de 2.000 en las últimas 2 décadas. El presidente también reestructuró las Fuerzas Armadas en torno al modelo territorial cubano, expandiendo el alcance de los militares en toda Venezuela y al mismo tiempo diluyendo el poder de los comandantes individuales.
Maduro ha politizado aún más al ejército venezolano. La Dirección General de Contrainteligencia Militar, temida organización de vigilancia interna, tiene agentes infiltrados en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Todo el personal militar está obligado a denunciar a los compañeros que critican abiertamente sus condiciones laborales o al propio régimen. Esas transgresiones pueden ser castigadas con tortura o condenas arbitrarias de prisión. Para disuadir aún más la posible desobediencia entre la base de las tropas, el régimen acosa a las familias de los soldados que han sido arrestados o que han desertado. Chávez cultivó aliados extranjeros clave que podrían compartir vastos repertorios de experiencia represiva con los servicios de seguridad venezolanos. Como resultado, el Servicio de Inteligencia cubano G2 ahora tiene un estimado de 2.500 operativos integrados dentro del ejército venezolano, apoyando las operaciones de contrainteligencia diseñadas para detectar y prevenir cualquier levantamiento dentro de los comandos regionales. Además de los militares estatales oficiales, Maduro también financia a grupos paramilitares, bandas carcelarias e insurgentes colombianos. Los grupos paramilitares conocidos como colectivos han proliferado bajo su supervisión, ayudando al régimen a dispersar violentamente las protestas, intimidar a los políticos de la oposición y apuntalar a la Guardia Nacional en las regiones periféricas. Yo le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular, a todo el gran movimiento popular de Venezuela. Le hago un llamado a los consejos comunales, a las comunas. Atención, consejos comunales. Le hago un llamado a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP. Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Para aumentar estos esfuerzos, las pandillas de prisiones organizadas, llamadas megabandas, han visto a numerosos miembros liberados a cambio de apoyar a los colectivos. El grupo insurgente colombiano Ejército de Liberación Nacional, o ELENOS, controla vastas franjas del territorio de la periferia venezolana, sirviendo como una potencial primera línea de defensa para Maduro en caso de una improbable invasión extranjera. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Venezuela tiene aliados geopolíticos que salvan a Maduro del completo aislamiento debido a la campaña liderada por Estados Unidos. Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. Él actúa como no solo como un cowboy, racista, supremacista, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Durante décadas, Cuba ha apoyado a los regímenes de Chávez y Maduro con asistencia militar y de seguridad a cambio de petróleo. Rusia también es un socio clave para Venezuela. La compañía de energía rusa, Rosneft, ayuda a Petróleos de Venezuela para eludir las sanciones estadounidenses comprando petróleo venezolano con descuento. Si bien China está abierta a trabajar con cualquier gobierno de Venezuela, incluido el de Guaidó, también está apoyando al régimen de Maduro con préstamos de $60.000 millones a lo largo de una década, también a cambio de petróleo. Maduro reforzó su seguridad personal contratando especialistas rusos. Además, empresas chinas con estrechos vínculos con Beijing ayudaron a implementar la iniciativa Tarjeta de la Patria de Venezuela, una tarjeta de identificación nacional obligatoria. La tarjeta recopila información personal, incluido si alguien vota por el partido gobernante, que a su vez utiliza la tarjeta para asignar subsidios para alimentos, atención médica y otros programas sociales esenciales. Yo quiero proceder a entregar hoy, con guarimba, con violencia, con conspiración, con traición. Nada me ha detenido, nada me va a detener. Y hoy entrego la tarjeta 1 millón a esta mujer valenciana, a esta mujer de la patria, Joiliana Landaeta. Joiliana, camarada, ven para darte un abrazo. Maduro también controla el sistema político designando a sus leales en la Corte Suprema. Gracias al legado de Chávez, aún cuenta con el apoyo de la clase trabajadora. Durante décadas, los suburbios de Venezuela, los barrios, han apoyado a Chávez y Maduro. En lugar de defender a Maduro, los barrios están defendiendo al chavismo, un proyecto político que les da voz y temen volver a ser olvidados cuando Maduro sea destituido del poder.
Esto explica por qué el apoyo a Juan Guaidó es débil. Aunque Guaidó ha hecho lentas incursiones en los barrios, está luchando contra el poderoso espíritu del chavismo. El apoyo popular a Guaidó disminuyó una vez que apoyó más sanciones de Estados Unidos para derrocar a Maduro. Mostró a la clase trabajadora que Guaidó representa otra figura que probablemente descuide a los barrios, como tradicionalmente lo hicieron el ADECO y el COPEI, los partidos tradicionales de Venezuela. El reciente colapso económico ha dificultado que la Guardia Nacional y otros actores no estatales obtengan fondos mediante el contrabando de alimentos o gasolina a través de la frontera. Pero han reemplazado estos ingresos extorsionando a cualquiera que quiera huir del país, ya sea por cruces fronterizos legales o ilegales. La minería ilegal de oro también se ha disparado en los últimos años. Maduro autorizó un arco minero en una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados, unas 43.000 millas cuadradas, en el sur de Venezuela, que se suponía que conduciría a contratos gubernamentales con empresas que explotarían y venderían el metal precioso. En cambio, la zona ha sido saqueada extraoficialmente por diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, el ELN y grupos criminales locales. El cientista político estadounidense Charles Larrat Smith también postula que un factor central que conecta todo lo anterior es el narcotráfico. Las drogas son el nuevo petróleo venezolano. Chávez convirtió a Venezuela en un petroestado, un estado con instituciones políticas débiles y altamente dependiente del petróleo. Pero como la industria petrolera se ha destruido constantemente, Maduro se vio obligado a cambiar el petróleo por otra cosa. Las drogas son ahora un comercio lucrativo para su régimen. Esto también es mucho más difícil de combatir para Estados Unidos, que puede restringir oficialmente compras de petróleo, pero no de drogas. La razón más importante del control de Maduro sobre los militares es que los está enriqueciendo. Les dio el control tanto de petróleos de Venezuela como del narcotráfico. Bajo Chávez y Maduro, el ejército venezolano ha convertido a Venezuela en un importante punto de transbordo de drogas, exportando unas 400 toneladas métricas de cocaína anualmente a los mercados de América del Norte y Europa. La grave acusación contra Nicolás Maduro y su círculo de poder se basa en la presunta existencia de una organización dedicada al tráfico de narcóticos llamada Cártel de los Soles. Esto porque en Venezuela los generales lucen soles en sus vestimentas militares. Vulgar, miserable y como unos cowboy racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios. Es probable que sin el narcotráfico Maduro ya habría perdido el poder, porque no habría podido pagar a los militares. La construcción de un narcoestado también le permite a Maduro mantener el control de los barrios inquietos y mantener el flujo de petróleo hacia Cuba y China. Pero la relevancia del tráfico de drogas en el poder de Maduro muestra un debilitamiento del Estado de Venezuela. Al convertir el comercio ilícito en la columna vertebral de su caudillismo, Maduro ha hecho que su régimen sea muy frágil. Sin embargo, si el tráfico de drogas mantiene el flujo de efectivo, Maduro podría permanecer en el poder por mucho más tiempo de lo esperado. Estados Unidos podría sacar a Maduro del poder, pero eso requeriría detener el tráfico de drogas, lo que es difícil considerando que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que opera en toda América Latina, fue expulsada de Venezuela por Chávez en 2005. Una intervención militar puede detener el tráfico de drogas, pero Estados Unidos no pondrá las botas en el terreno en Venezuela. La única opción es que Estados Unidos use mucho más recursos militares para evitar que las drogas ingresen a otros países desde Venezuela, pero eso es poco probable en un futuro próximo, dado que las prioridades que tuvo la administración Trump y las que hasta ahora se conocen del gobierno de Joe Biden son otras. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Quizás es primera vez que me refiero a estos números. Incluso, las crisis económicas severas no necesariamente derriban regímenes autoritarios. Estos tienen un manual de sobrevivencia durante las crisis económicas. Cuando el gobierno toma a uno o varios grupos para aislarlos de la crisis, por ejemplo a los militares, los capos de la droga o los funcionarios del gobierno, y se vuelve más represivo, surge un régimen institucional que es, aunque débil, lo suficientemente fuerte como para retener el control del Estado para algunos.
Estrategias parecidas mantuvieron vivos a los regímenes de dictadores árabes y algunas dictaduras latinoamericanas durante largos periodos. Jamás renunciaré a los compromisos con la patria. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Emisor Podcasting.